¿Qué tal? Muy buenos días, promotoras, promotores y representantes de colegios privados. En esta segunda edición de este jueves de Derecho Educativo que hemos iniciado la semana pasada, cada jueves vamos a ir viendo resoluciones de Indecopi, del Ministerio de Educación, bueno, de la DRE, del Viceministerio de Gestión Institucional, de la SUNAFIL y también de algunas municipalidades con relación a los colegios privados. El día de hoy vamos a analizar esta resolución de Indecopi de este año, que trata sobre la obligación de los padres de familia cuando matriculan en un colegio privado a su hijo que tiene o está eh, dentro de la categoría de estudiantes con necesidades educativas especiales. Sé que actualmente se usa el término estudiantes con habilidades diferentes, pero en los documentos que acreditan esta condición se sigue utilizando el término necesidades educativas especiales. Así que incluso vamos a ver en esta resolución que la norma que señala o la norma que regula esta condición de los estudiantes utiliza todavía el término necesidades educativas especiales, NEE. Así que no se ha dejado utilizar ese término, a pesar que ya sabemos que se usa estudiantes con habilidades diferentes, no se ha dejado utilizar el término necesidades educativas especiales. Vamos a tratar, porque este tema es bastante delicado, ya hemos visto casos que han ameritado que los colegios tomen medidas que no habían contemplado. Así que, bueno, vamos a tratarlo con la delicadeza que esto amerita, pero también con la responsabilidad que esto amerita. Y cuando digo responsabilidad, me refiero a la responsabilidad que tienen los padres de familia. Porque a veces también hay padres que creen equivocadamente que porque su hijo tiene esta condición, no se le puede aplicar ninguna medida correctiva. Digamos, si su hijo tiene una condición de necesidades educativas especiales y agrede a otro, el padre dice, no, no le puedes aplicar ninguna medida correctiva a mi hijo porque por su condición él actúa así, él se comporta así. Y eso es una afirmación errónea de varios padres que tratan de justificar este mal comportamiento, porque es un mal comportamiento, no todos los estudiantes con esta condición actúan de esta forma, no todos agreden, hay algunos que, bueno, ya han aprendido a convivir con, con los demás estudiantes y no es una justificación, como muchos padres creen, que como su hijo tiene esta condición, entonces no se le puede aplicar ninguna medida correctiva, ¿sí? Así que, bueno, vamos a analizar esta resolución. Ya es una resolución pública, ya está en la página de jurisprudencia o en la página de resoluciones de Indecopi, así que se puede acceder de forma totalmente libre, ¿sí? La fecha es del 27 de mayo. Vamos a ver qué dice, bueno, y primero, bueno, como pueden ver aquí, ay, 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 como pueden ver aquí, esto es una resolución, o esta es una resolución de la sala de Indecopi. ¿Qué es la sala de Indecopi? Aquí pueden ver la sala especializada en protección al consumidor. Es la máxima autoridad de Indecopi, la que emite el último pronunciamiento, ¿sí? Ya con esto no hay posibilidad a seguir apelando más que en la vía judicial. Así que bueno, con esto termina la intervención de Indecopi. Entonces vamos a analizar esta resolución. Bueno, vamos a ver las partes más importantes, no vamos a ver toda la resolución. Y por favor, si ustedes tienen algún estudiante con esta condición en esta categoría, pueden hacer sus consultas y van a darse cuenta, bueno, en esta resolución que hay algunas cosas que de repente no se conocían. Ya está. Ya, entonces empezamos con el contenido de la resolución. A ver, vamos a ver primero la sumilla, que es el resumen de lo que finalmente ordena o resuelve este pronunciamiento de Indecopi.
Empieza así. Bueno, la sumida es el resumen de toda la resolución. Es como un adelanto de lo que vamos a ver. Dice, se revoca la resolución apelada. ¿Qué es revocar? Es cambiar la decisión. Si en una primera instancia se sancionó a un colegio, se declaró que cometió una infracción, en una segunda instancia que revoca, cambia esa decisión. Dice, bueno, para mí como sala, como autoridad superior, para mí no cometió infracción. Y eso es lo que dice en esta resolución, miren, se revoca, se cambia la resolución apelada en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta contra este colegio y en consecuencia se declara infundada. Cambia la decisión. ¿Por qué cambia la decisión? Debido a que no se ha probado que el colegio estuviera obligado a brindar medidas especiales y seguir las prescripciones remitidas por la denunciante, por una madre de familia, para brindar su servicio educativo de talleres de nivelación y adaptación de verano. En este caso tenemos una situación de servicio educativo durante el verano. No es durante el año escolar, es durante el verano, durante enero, febrero, es en esa época. Y como dice aquí, ¿no? Orientado a preparar estudiantes para el año escolar. Presuntamente, bueno, para un estudiante que presuntamente había sido diagnosticado con autismo. Y bueno, finalmente señala Indecopi que se dejan sin efecto los mandatos de este extremo. Bueno, habían ordenado que le devuelva a la señora los pagos que había hecho, pero eso también deja sin efecto, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es? Esta es una resolución, digamos que les da una buena noticia a los colegios privados. Vamos a ver también en otras ediciones, como la primera que vimos el jueves pasado, que no es una buena noticia, pero bueno, al menos la de hoy sí es una buena noticia para colegios privados, porque señala cuáles son las responsabilidades de los padres de familia cuando tienen un hijo con esta condición. ¿Sí? Ya. Entonces, bueno, cuando cambian la decisión, se anula también la sanción que le han impuesto, ¿no? Por ejemplo, dice aquí, se declara la nulidad de la imputación de cargos y la resolución apelada en tanto que se había acusado y se había declarado fundado un extremo de la denuncia que, bueno, esta parte ya es algo que no es acerca de la obligación de los padres con respecto a su hijo, ¿ya? Ese es otro extremo, otra acusación que hizo la madre de familia. En esta otra acusación, la madre le había denunciado al colegio porque no le había entregado un contrato de servicios educativos. Justamente el tema que vamos a ver el 14 de agosto acerca de los contratos de servicios educativos. ¿Sí? Ya, esto de aquí no nos causa mucho interés en esta videoconferencia porque lo que vamos a analizar principalmente es acerca de las obligaciones de los padres cuando tienen un hijo con una condición asociada a una necesidad educativa especial. Sí, ya. Entonces, bueno, vamos a ver los antecedentes. Bueno, la señora, la madre de familia, denunció a este colegio. La madre había señalado lo siguiente. Bueno, es de un caso de Arequipa, ¿sí? Bueno, primero que el 10 de diciembre del año 2021 acudió a este colegio y le había comentado, esa parte es muy importante porque la madre declaró que su menor hijo estaba siendo evaluado por una sospecha de síndrome de Asperger. Dice así, sospecha de síndrome de Asperger. Esto en realidad fue algo que van a ver ustedes que fue determinante para la decisión que tomó finalmente la sala. ¿Sí? La madre, ella misma señaló sospecha de una condición. Así que bueno, luego vamos a ver porque esta afirmación es muy importante y muy favorable para el colegio. Y también ustedes también pueden tomar en cuenta, ¿no? Cuando una madre, un padre vaya a su colegio y les diga, mi hijo tiene sospecha de tal condición. Ah, ya, entonces ahí ustedes ya van a ver cómo van a poder
actuar cuando un padre les diga esto, ¿no? Sospecha de una condición. O sea, no es que está seguro que tiene esta condición, es una sospecha. ¿Sí? Ya. Entonces, eso por favor vamos a guardarlo una, como un dato que finalmente nos va a servir para luego entender la decisión de Indecopi. Ya. A ver. Entonces, ante esta afirmación, la directora le aseguró, bueno, que el colegio tenía tenía la capacidad para poder atender a estudiantes con esta condición, ¿sí? Debido a que, según señaló la propia directora, este colegio era un colegio personalizado y psicoterapéutico. Y así se promocionaban, ¿no? Ya, luego, bueno, hizo estos pagos la madre de familia y solicitó que le envíen comprobante. No hubo contrato, no le entregaron contrato. Le entregaron sí una constancia de matrícula. Entiendo que esta constancia de matrícula fue manual porque sabemos que en verano o en el periodo de recuperación no hay constancias de matrícula. Las constancias de matrícula aplican para el año escolar, de marzo a diciembre. Entiendo que esto fue algo manual, algo elaborado por el colegio que no fue emitido del CIAGI. Bueno, señala que no hubo ningún contrato y que finalmente la madre le entregó una copia del informe emitido por la psicóloga del menor con su respectivo diagnóstico. Esto también es importante. Vamos a ver, vamos a anotar aquí en el chat los, los hechos más resaltantes. Y primero, la madre afirmó que su hijo tenía sospecha de Asperger. Y segundo, que eh, entregó al colegio un informe psicológico particular, ¿sí? No un informe psicológico oficial de una entidad estatal, sino uno particular. Y yo estoy seguro, porque ya hemos visto casos, que a muchos de ustedes les han entregado informes psicológicos de una psicóloga o psicólogo particular. Ya. Entonces, esos son los hechos más importantes hasta ahora. Primero recuerden, la madre afirmó que su hijo tenía sospecha de Asperger. Y segundo, entregó al colegio un informe psicológico particular. No oficial, no del Estado, sino uno particular. Y bueno, además un documento con indicaciones y consejos para los docentes. ¿De quién eran estas indicaciones y consejos? De la psicóloga particular, ¿no? La psicóloga del menor. Luego vamos a ver que esta psicóloga o estas indicaciones no son obligatorias, ¿ya? Incluso, así que vamos a ver justamente eso y van ustedes a verificar que lo que va a tomar en cuenta Indecopi no es un informe psicológico particular, únicamente va a tomar en cuenta un informe psicológico de una entidad estatal o que tenga valor oficial. Así que hasta aquí me parece que ya tienen información que pueden tomar en cuenta para su colegio, porque conocemos de muchos casos en que los padres entregan informes psicológicos particulares y lo consideran como algo vinculante, ¿no? Como algo obligatorio para el colegio, como si fuera lo definitivo, ¿sí? Ya, luego dice que, bueno, la directora se comprometió a darle esta información a los docentes. Luego, la señora, bueno, pasado un mes del servicio, la madre de familia pregunta a los docentes cómo están siguiendo las indicaciones que para la madre eran obligatorias que los docentes lo sigan. Y los docentes, bueno, en este caso le informaron que no sabían nada de eso. Según esto, la directora se había comprometido.
¿sí? A que iba a trasladar esta información a todos sus docentes. Luego, bueno, el colegio eh, bueno, ante esa situación, la madre decide retirar a su menor hijo, ¿no? Duró un mes su hijo en este colegio, en este periodo de verano. Y bueno, solicitó la devolución de lo que había pagado. Entonces, básicamente esos son los hechos, ¿no? La madre matricula en diciembre para que estudie en enero una clase de verano que lo prepararía para el año escolar siguiente, pero finalmente la madre no se siente a gusto con el servicio que le están brindando y además de ello verifica que no están siguiendo las indicaciones de la psicóloga que a parecer de la madre de familia, según la madre de familia, era obligatorio que sigan esas indicaciones. Bueno, el colegio se negó a devolver, el colegio no acepta que, como afirma la madre, habría actuado de forma negligente. Ya. Entonces, bueno, ese es el resumen de los hechos. Ya lo demás son afirmaciones que complementan estos hechos, pero creo que lo principal es que la madre matricula en un periodo de verano que prepararía a su menor hijo para el año escolar siguiente. Este menor, según la madre, tenía sospecha de una condición de Asperger, y la madre le entregó informes psicológicos de una psicóloga particular al colegio. ¿Sí? Esos son los hechos en realidad. Ya lo demás me parece que es complementario. Vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho Indecop. ¿Sí? Bueno, acá el colegio se defiende. A ver, ¿qué dice? A ver, los informes diagnóstico. Claro, hasta acá, bueno, Indecopi, ¿cómo traduce Indecopi esto? Porque, claro, un padre puede decir, me siento estafado, me siento disconforme con el servicio, pero Indecopi tiene que darle forma a esta acusación del padre de familia, que es lo que se conoce técnicamente como tipificar una infracción. Entonces, Indecopi, ¿qué dice? Bueno, que el colegio habría cometido una infracción al artículo 73 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, dado que no habría cumplido con brindar las medidas necesarias para que se brinde el servicio educativo conforme a las indicaciones señaladas por la psicóloga del menor, diagnosticado con autismo. Esa es una primera infracción que identificó Indecopi, la primera instancia de Indecopi, no la sala, la primera instancia. Y segundo, que también habría cometido una infracción contra el artículo 74 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, bueno, 74.1, literal A, dado que no le había entregado el contrato de servicios educativos. ¿Sí? Ya, entonces, lo que la madre denuncia, ustedes han visto la madre denuncia de una forma, pero Indecopi le da otra forma ya más de carácter legal, ¿no? Así que bueno, porque Indecopi no puede tomar las denuncias de los padres como ellos las afirman. Indecopi lo que tiene que hacer es darle una forma, encauzarlo, de tal manera que esto tenga o esto identifique una obligación para el colegio que estaría incumpliendo, como la obligación de cumplir con el artículo 73 y el artículo 74.1. ¿Sí? Ya, luego está, bueno, la madre siguió presentando informes de diagnóstico de autismo. Y bueno, acá el colegio, vemos que el colegio no respondió. Cuando un colegio se declara rebelde es porque no responde. ¿Sí? Finalmente, el colegio ya empezó a responder, ¿no? Ya. Aquí, bueno, aquí el colegio ya empieza a defenderse con un recurso de apelación. ¿Qué es un recurso de apelación? A ver, vamos a mostrar gráficamente esto para que se entienda por qué hay mucha confusión, porque a veces cuando ustedes escuchan Indecopi sé que les causa mucha preocupación. Pero vamos a ver esto, ¿ya? Porque no siempre Indecopi tiene que causarles preocupación. A ver, vamos a ver aquí en un gráfico.
A ver, ya. A ver, ese es Indecopi. Indecopi. Indecopi tiene dos instancias. La primera, que es la que atiende a los padres de familia, es el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, el ORPS, o es la Comisión de Protección al Consumidor. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, depende del importe que se esté denunciando. Cuando lo ve el órgano resolutivo de procedimientos sumarísimos, son importes menores a 10.000 soles. Cuando lo ve la Comisión de Protección al Consumidor, son importes mayores a esta cantidad, o también cuando tienen alguna afectación a derechos fundamentales. Entonces, van a haber dos casos, que lo vea el órgano resolutivo o que lo vea la Comisión de Protección al Consumidor. Por ejemplo, si es una denuncia para que le devuelvan un importe de matrícula de 300 soles, lo va a ver el órgano resolutivo. Pero si es una denuncia como esta, que amerita un análisis de derechos fundamentales, como del menor, sí lo va a ver la Comisión de Protección al Consumidor. Pero esto es la primera instancia. ¿Sí? O sea, es la primera entidad que atiende a las denuncias de padre de familia. Primera instancia. Puede ser que esta primera instancia le dé la razón al padre o que no le dé la razón, como también puede ser que eh, sancione al colegio o como que también no lo sancione. En ambos casos, tanto el padre como el colegio, si no están de acuerdo con lo que señala la primera instancia, con lo que resuelve, pueden interponer un recurso de apelación. La apelación es como decirle, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con lo que tú has resuelto, te pido por favor que lo eleves a tu superior para que tu superior lo evalúe con un criterio distinto. ¿Y cuál es el superior? Justamente la sala de protección al consumidor. Entonces, justamente lo que estamos viendo es lo que ha resuelto la sala. Estos dos órganos, el ORPS y la CPC, la Comisión de Protección al Consumidor, se suelen equivocar. Ya hemos visto aquí, por ejemplo, en esta resolución, ustedes han visto que está cambiando la decisión. ¿Y por qué cambia la decisión? Porque la sala verifica que se ha equivocado la Comisión de Protección al Consumidor, que se ha equivocado la primera instancia. Entonces, si a ustedes les les llegan a notificar una denuncia o una supervisión de parte de la Comisión de Protección al Consumidor, no lo tomen tan de forma tan literal lo que ellos resuelvan, porque recuerden, ellos se pueden equivocar. Quien tiene la última palabra es la sala de protección al consumidor, que es la última instancia. Entonces, con lo que resuelva la sala sí se pueden preocupar, pero con lo que resuelva la comisión, no, porque ya ven aquí que se ha equivocado y finalmente se ha cambiado su decisión. Entonces, eso es lo que estamos viendo en esta resolución, lo que se ha cambiado la decisión. Vamos a ir con lo que ha acontecido en este procedimiento. A ver, luego está, bueno, el colegio apeló porque inicialmente lo habían sancionado. Esta parte es una parte formal que vamos a saltearnos y vamos de frente, vamos a lo que señala la sala acerca de la condición del estudiante. Y aquí bueno, viene la parte más importante de esta resolución. Ya, esta parte es una parte muy formal. No viene el caso revisarlo. A ver, a ver,
Ya, aquí viene la parte, ¿no? Bueno, es importante, vamos a revisar primero esta parte, porque hay una ley acerca de las personas con esta condición, ¿ah? A ver, eh, a ver, primero el colegio se defendió diciendo lo siguiente, ¿no? Vamos a ver esta parte. En su apelación, este colegio se defendió señalando lo siguiente, que este colegio no vulneró su deber de idoneidad, pues, según el colegio, sí le había entregado información a la madre de familia a través de WhatsApp, donde, según señala el colegio, le habría solicitado un servicio educativo, no un servicio para niños con autismo. Bueno, esta defensa en realidad vamos a ver que no es muy efectiva, pero bueno, fue lo que señaló el colegio. Luego también dice el colegio en su defensa que era falso decir que brindaba servicio para niños, según señalan, niños autistas, en tanto que este colegio era de EBR. No sabemos que existen colegios de educación básica especial, que sí están eh, acondicionados, preparados para atender a estudiantes con esta condición. Entonces, bueno, aquí el colegio se defiende indicando que no está en la obligación de brindar un servicio psicoterapéutico. Aparte que señala que en ningún momento la madre le había solicitado ese servicio. Y finalmente también afirma el colegio que no hay contrato debido a que el colegio es de educación básica regular y no educación básica especial. Por lo tanto, dado que el colegio no brinda servicio escolar para niños con habilidades diferentes, a criterio del colegio no era necesario celebrar un contrato con esta especificación. Entonces aquí ya viene lo que dice Indecopi. Indecopi, bueno, en esta parte señala lo siguiente, que en el artículo 19, la Ley General de Educación establece que la educación es inclusiva. Es decir, que así un colegio de EBR no esté adecuado, no esté preparado, no esté autorizado para tener estudiantes con esta condición, a pesar de eso, por esta definición, todos los colegios tienen la obligación de ser inclusivos, ¿sí? Y además dice que todos los colegios deben adoptar medidas para asegurar condiciones de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad en la prestación de sus servicios educativos. Y además tienen la obligación de desarrollar planes educativos personalizados para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Finalmente, también señala que esta educación inclusiva no debe generar costos adicionales a los padres de familia, dado que existe a la no discriminación y a la igualdad de oportunidades. Y esto tiene mucho que ver cuando, y ya bueno, esto vamos a un tema más general, hay la necesidad en muchos casos de estudiantes con esta condición de que tengan que contar con una shadow, ¿no? Una maestra sombra o una persona que haga esta función. Entonces, ¿cómo ustedes pueden manejar esto? Porque aquí dice que esta condición no debe generarle costos adicionales. Y si ustedes le obligan al padre, señor padre de familia, usted tiene la obligación de contratar una maestra shadow para que acompañe a su hijo en toda la clase. Eso, por ejemplo, sería generarle costos adicionales. Así que no hay no existe esa facultad en los colegios para que puedan trasladarle esta obligación a los padres de familia. A menos, claro está, que con lo que ofrece el colegio no se vea ningún progreso en el aprendizaje de este estudiante con esta condición. O sea, no es que el padre esté obligado, pero, y tampoco el colegio le puede obligar. Pero si vemos que no hay un progreso del estudiante, ya corresponde al padre de familia comprometerse a tomar otras medidas. El colegio únicamente brinda servicio educativo. Ya el apoyo que requiera su hijo con esta condición ya es obligación del padre de familia. Entonces, por ahí va esta interpretación de esta
norma que señala que no debe generarle costos adicionales. Efectivamente, no están en la obligación de contratar una maestra shadow, pero si no ven un progreso, el colegio tampoco está en la obligación de, de incorporar o asignar a una persona específica, un personal específico para que atienda a este estudiante. ¿Sí? No hay obligación ni del padre ni del colegio, pero si nos vamos a que el padre tiene obligaciones, ya no como usuario del servicio educativo, sino como padre de familia, sí tendría esta obligación si es que el estudiante no muestra ninguna mejora, ningún progreso en sus aprendizajes. ¿Sí? Esta es la interpretación de esta norma que señala que no deben generarse costos. Esa es la interpretación. Vamos a la siguiente norma que menciona Indecopi. El artículo 52 del actual reglamento de colegios privados. Dice que el colegio privado debe garantizar el derecho a una educación inclusiva de calidad a estudiantes con necesidades educativas especiales asociadas o no a discapacidad, en igualdad de condiciones que los demás, de acuerdo con las normas de la materia vigentes. Lo que viene ahorita es una interpretación de Indecopi. ¿Qué quiere decir esto? Según Indecopi, que incluso en colegios privados no se puede dejar de prestar el servicio educativo a estudiantes con necesidades educativas especiales. Esto creo que ya ustedes lo tenían claro porque saben muy bien que siempre se deben reservar 2 vacantes y que cuando tengan 2 estudiantes con esta condición que ocupen esas vacantes, no se le puede negar el servicio educativo. ¿Sí? Justamente aquí está lo de la reserva de 2 vacantes por aula. Pero recuerden, es cuando esta condición está asociada únicamente a discapacidad leve o moderada, no a discapacidad severa. Sí, eso también hay que aclararlo. Y bueno, para el cálculo de vacantes también, no siempre se reservan 2 vacantes por aula. Ya. Luego está también ese artículo que no es muy conocido, la Ley 30.150, Ley de Protección de las Personas con Trastorno del Espectro Autista. ¿Qué señala esta norma, esta ley, en su artículo 3, literal E? Señala que para impulsar la educación integral inclusiva, esto debe abarcar tanto colegios públicos como privados e incluso educación superior, tanto técnico-productiva como lo que se imparte en las universidades. Entonces, bueno, aquí señala Indecopi, y aquí contradice la defensa del colegio, ¿no? Dice, como puede verse, lo señalado por el colegio no es correcto, toda vez que el servicio de educación básica regular en los colegios privados sí incluye a estudiantes con necesidades educativas especiales, debiéndose para todos los colegios adoptar medidas necesarias para su adecuada atención. Pero estas medidas no implican que el colegio tenga que incurrir en mayores costos, como contratar un personal específico para que acompañe a este estudiante. Únicamente que el colegio adecue su plan de estudios para este estudiante. Esa sí es la obligación del colegio, pero no asignar un personal para este estudiante, porque en realidad eso sería que el colegio incurre en mayores costos, lo cual no es su obligación. Ya. Bueno, en este punto señala Indecopi que lo que se enuncia es un servicio de verano, ¿no? No es un servicio educativo del año escolar, únicamente un servicio de verano como talleres. Ya. Luego está, claro, era un servicio de nivelación. No estamos hablando de un servicio educativo que se haya brindado durante el año escolar. ¿Sí? Ya, entonces, bueno, acá hay capturas de la conversación y aquí es donde hace el análisis para ver si es que el colegio fue o no responsable. Y aquí viene la novedad de esta interpretación que hace Indecopi. A ver, vamos a adelantarnos un poquito. Claro, están los informes que envía la madre, ¿no? Pero recuerden, es un informe de una psicóloga particular. Entonces aquí la sala Indecopi señala que
está comprobado que el colegio sí tuvo conocimiento de los informes psicológicos, ¿sí? Debido a las conversaciones. Pero vamos a ver que esos informes psicológicos finalmente son desestimados por Indecopi. A ver. Claro, ¿recuerdan esa parte en la que supuestamente la directora se había comprometido a informar a los docentes de estos informes psicológicos y la condición del menor? Bueno, aquí Indecopi señala que eso sí no está probado. Lo único que está probado es que la madre le envió al colegio los informes psicológicos de esta psicóloga particular. Pero lo que no está probado es que la directora, aquí está, ¿no?, se haya comprometido, ¿sí? Se haya comprometido a que los docentes presten una atención especializada a este menor. Bueno, acá habla del instructivo de matrícula y aquí viene la parte importante, ¿no? ¿Cuál es la con el instructivo de matrícula? ¿Qué dice el instructivo del año 2022? Dice que para estudiantes con necesidades educativas especiales se debe presentar, es decir, el padre debe presentar, el padre o la madre, copia simple del certificado de discapacidad o un certificado médico que acredite esa discapacidad, o si no, una resolución de discapacidad, o en todo caso el carnet emitido por el CONADIS, ¿sí? O también hay otra opción de presentar el informe psicopedagógico emitido por el SANE, ¿sí? O en todo caso una declaración jurada, ¿sí? Miren toda esta lista y ninguna de estas incluye un informe psicológico particular, ¿sí? Lo que puede presentar es, en todo caso, una declaración jurada, pero no un informe psicológico particular. Y aquí viene la parte importante de la resolución Indecopi. Dice, considerando esta norma, el instructivo de matrícula, Indecopi estima que acerca del concepto de documento idóneo para probar las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, es razonable tomar como referencia objetiva lo que señala este instructivo de matrícula. Entonces, es importante recordar que eh, para este servicio de verano, sí se requería que el representante del menor, es decir, la madre de familia, entrega al colegio uno de estos documentos que hemos señalado, ¿no? Vamos a listarlo aquí en el chat para que ya esto quede registrado. Son estos documentos y como pueden ver, en ninguno de ellos se menciona informe psicológico particular. Vamos a buena pregunta. ¿Quién determina la capacidad leve, moderada o severa? Muy buena pregunta. Eso lo determina un certificado médico o el carnet de CONADIS, ¿sí? Eso no lo determina, como ya estamos viendo, un psicólogo particular. Lo determina, claro, sería el Ministerio de Salud o en todo caso sería el CONADIS, ¿no? Ya, vamos a ver esto de aquí. Primero está, a ver, vamos a poner aquí únicos documentos que acreditan una necesidad educativa especial, asociada o no a discapacidad. Primero está la copia simple del certificado de discapacidad. Segundo está el certificado médico. Tercero está la resolución de discapacidad. Cuarto está el carnet o no, carnet emitido por el CONADIS. Quinto está el informe psicopedagógico emitido por el SANE. Y como pueden ver, en ninguna parte señalan un informe psicológico particular. ¿Qué implica esto?
si un padre les lleva un informe psicológico particular, ¿ustedes qué pueden hacer? Bueno, primero requerirle que lo reemplace por alguno de estos documentos. ¿Sí? Tenemos 6 documentos y ninguno de ellos incluye un certificado psicológico particular. ¿Sí? Ninguno incluye. Así que le pueden decir al padre de familia, señor, padre de familia, madre de familia, este informe psicológico no representa ninguna obligación para nosotros de tomarlo en cuenta. Necesitamos uno de estos documentos. Si no les presenta estos documentos, no. A ver, muy buena pregunta. No tiene que ver con la matrícula, tiene que ver con la aceptación de la condición del estudiante. Es decir, ustedes están en la obligación de matricularlo, ¿sí? Pero para que ustedes lo consideren como un estudiante con esta condición de, bueno, de contar con una necesidad educativa especial, únicamente lo pueden hacer si es que cuentan con estos documentos. Si es que la madre no les lleva estos documentos y les lleva, como este caso que estamos viendo, un informe psicológico particular, ese informe no tiene ninguna validez para ustedes, ¿sí? Entonces, lo que pueden hacer es en este orden, ¿no? A la madre le requieren, no, señora, tenemos que contar con alguno de estos documentos. Una copia simple de su certificado de discapacidad, un certificado médico, una resolución de discapacidad o el carnet emitido por el CONADIS, un informe psicopedagógico emitido por el SANE o una declaración jurada. Pero no podemos aceptar un informe psicológico particular. Eso no tiene ninguna validez, no tiene ningún amparo legal en ninguna norma bueno, del sector educativo. Así que vamos a ir viendo lo que dice en Decopi. Dice, ya, estábamos en el siguiente párrafo, ¿no? Su defecto, una casita el instructivo. Recuerden, eso no tiene que ver nada con la matrícula. No vayan a negarle al padre una matrícula por esta situación, ¿sí? Es únicamente con la aceptación o el reconocimiento de que el estudiante cuenta con esta condición. Ya, entonces estamos aquí, a ver. El párrafo 20, no, párrafo 43, 42, a ver. Aquí está, miren. Considerando la norma, este instructivo, se aprecia que ambos informes psicológicos del menor, con el diagnóstico de trastorno del espectro autista, sin definición uniforme del nivel, o sea, no en ninguna parte del informe psicológico particular se indicó si es leve, moderado o severo, dice que no se encuentra dentro de ninguno de los documentos que hemos señalado, lo que está en el chat, ¿no? Son 6 documentos que únicamente pueden ser considerados para que se reconozca a este menor que cuenta con esta condición, ¿sí? Entonces, ese es el requisito para aprobar la condición del estudiante con necesidad educativa asociada o no a discapacidad. Sobre todo si es que lo que buscaba la madre, la denunciante, era que su niño se preparara para el año escolar. En otras palabras, aun cuando el colegio recibió los informes psicológicos de este menor, informes psicológicos particulares, lo cierto es que el instructivo de matrícula 2022, que es el parámetro, la norma de referencia que está tomando Indecopi, se exige que el documento que va a probar la condición del estudiante con necesidad educativa especial asociada a discapacidad, en este caso autismo, sea uno de lo que hemos señalado, ¿no? El certificado de discapacidad, certificado médico, ¿sí? Sin embargo, los informes que presentó la señora, la denunciante, no están dentro de ninguno de esta lista de documentos, por lo que no podría decirse que se haya cumplido con entregar al colegio el documento idóneo para probar que el menor presentaba esta condición y por tanto que, o sea, si no se había probado que el menor tenía esta condición, tampoco había la obligación del colegio de seguir las indicaciones de la psicóloga particular.
Entonces, si el padre de familia entrega un documento idóneo, como los que hemos visto en esta lista, ello solamente va a demostrar que el menor efectivamente cuenta con esta condición. ¿Sí? Y a partir de eso, recién el colegio tiene obligaciones para, bueno, para adaptar su plan de estudios en función a este menor. A ver, ¿qué significa esto para ustedes en la práctica? ¿Qué pasa si un padre de familia va a su colegio y le dice, mire, mi hijito tiene esta condición? Porque así lo dice su psicólogo particular. Pero, si es que no le entrega ninguno de estos documentos, ustedes no tienen ninguna obligación de adecuar o adaptar su servicio educativo para este menor. ¿Por qué? Porque no se ha aprobado con documento idóneo. ¿Cuál es documento idóneo? Uno de estos 6 documentos, que este menor tenga esta condición. Entonces, eso es lo importante de esta resolución. Que Indecopi está señalando el orden, ¿no? A ver, vamos a ponerlo gráficamente. Aquí. Cuando el colegio privado está obligado a adecuar o adaptar su servicio educativo ante un estudiante con necesidades educativas especiales, asociadas o no a discapacidad, en este orden, ¿no? A ver, primero, cuando los padres entregan alguno de estos documentos. Con el documento, bueno, lo que ya vimos, ¿no? Vamos a copiarlo para que aquí quede claro. Es en ese orden. Mientras no lo entreguen, para ustedes este niño es un estudiante como cualquier otro. ¿Sí? No tienen la obligación de reconocerlo como un estudiante con necesidades educativas especiales. Lo que les digo puede ser muy estricto, pero en realidad muchos padres a veces se equivocan o no acuden a un centro confiable que les dé un diagnóstico adecuado de su hijo, ¿no? Entonces, ese es el orden. Y segundo, a lo mejor sería así, ¿no? Sí, ya. Solo cuando los padres entreguen algunos documentos. ¿Sí? Y segundo, luego de recibir alguno de esos documentos, recién el colegio está obligado. ¿Sí? Esa sería la conclusión de esta resolución. La obligación parte primero de los padres de familia. Primero que consigan estos documentos. O sea, si van a afirmar que su hijo tiene esta condición, tienen que conseguir estos documentos. ¿Para qué? Para que ustedes tengan la obligación de adecuar o adaptar su servicio educativo a este estudiante. Si es que los padres no le entregan estos documentos, ustedes no tienen ninguna obligación. Pero recuerden, por favor, esto no tiene nada que ver con la matrícula. ¿Sí? Si el padre le entrega los demás documentos de matrícula, ustedes ya tendrían que matricularlo y eso quedaría pendiente para considerarlo o no como un estudiante con esta condición. Pero si no le entrega ningún requisito y aparte tampoco le entrega esta documentación, ahí sí podrían negarle la matrícula porque en realidad no está cumpliendo con ningún requisito que ustedes han establecido. Ahí sí. Pero recuerden, es porque no les ha entregado los requisitos que ustedes han establecido. Ya. Entonces, bueno, dice finalmente Indecopi que para que el colegio tenga esta obligación, necesita de una referencia contundente. ¿Cuál es una referencia contundente? Alguno de estos 6 documentos que hemos identificado. Dado que las medidas que debe adoptar
no son simples o de poca importancia, sino que implican todo un planeamiento integral y tienen una trascendencia fundamental en el desarrollo del estudiante, considerando el marco de educación inclusiva vigente en nuestro país. En este punto es importante mencionar que incluso para la denunciante, el diagnóstico del menor no habría sido todo claro, en tanto que, aun cuando en el mes de diciembre contaba con los informes psicológicos, la misma madre señaló, ¿recuerdan esto? Que su hijo tenía una sospecha de Asperger. Entonces aquí la madre en realidad fue bastante irresponsable porque ante una sospecha a la madre le correspondía buscar obtener estos documentos oficiales y no dejarse llevar únicamente por un informe psicológico de una psicóloga particular. Así que Indecopi también lo advierte, ¿no? Dice, para Indecopi lo que señaló la madre es prácticamente una suposición. Claro, si ven que un padre a ustedes le dice, no, mi hijito tiene sospecha de esta condición, bien, ustedes pueden decir, mire, con una sospecha el colegio no tiene ninguna obligación. Tiene que traerme estos documentos para que el colegio pueda adaptar o adecuar su plan de estudio, su servicio educativo para su menor. Si usted tiene una sospecha y no tiene ninguno de estos documentos, no podemos cumplir con ninguna adecuación ni con ninguna adaptación. Así que bueno, esa es la resolución que finalmente determinó Indecopi, ¿no? Bueno, para Indecopi esta afirmación de la madre no hace sino abundar en que los documentos que le entregó la madre, como estos informes psicológicos, no eran idóneos para probar con certeza que el menor realmente tenía esta condición. De tal modo que el colegio se tenga que ver obligado a seguir las recomendaciones. ¿Sí? Si la madre cumplía con entregar estos documentos y luego le enviaba las recomendaciones de la psicóloga, ahí sí tenía la obligación el colegio de seguir esas recomendaciones. Pero era en ese orden, o sea, primero acredita el padre de familia que su hijo tiene esa condición y luego recién le traslada al colegio las recomendaciones de una psicóloga particular. Es en ese orden. Aquí la madre se equivocó. Hizo que el colegio siga recomendaciones de la psicóloga sin haber demostrado previamente que su hijo tenía esta condición. Entonces, ahí fue el error de la madre y aquí finalmente Indecopi concluye, ¿no? Por tanto, la denunciante, la madre de familia, no podía exigir que adopten las medidas necesarias para el servicio de talleres de verano conforme a las recomendaciones de su psicóloga, debido a que no remitió al colegio un documento idóneo que pruebe fehacientemente la condición de su menor hijo. Así que por esa razón es que esta sala Indecopi anuló, revocó la sanción que le había impuesto la primera instancia. Bueno, aquí critica, recuerden que la sala es la que tiene la última palabra. Bueno, aquí critica lo que dice la comisión, no la primera instancia. Dice, es importante resaltar que sobre este extremo, la comisión, es decir, la primera instancia de Indecopi, realizó un análisis ligero y superficial de la controversia, toda vez que se limitó a señalar que el mensaje remitido era suficiente evidencia de que el colegio había sido informado respecto a la condición del menor. Claro, entonces, lo que hace la sala es hacer un análisis más exhaustivo, más técnico, buscando la norma adecuada para realmente verificar si el colegio cometió o no una infracción. Entonces, aquí critica, cuestiona lo que hizo la primera instancia en Indecopi, porque señala que no evaluó otras pruebas que podían orientar un análisis integral que abarque todos los puntos relevantes del caso, los cuales sí fueron examinados por esta sala, como son estos documentos, estos 6 documentos que sí acreditan la condición de un estudiante con necesidades educativas especiales. Ya, entonces, bueno, eso es lo que íbamos a mencionar en esta oportunidad, en esta segunda edición, acerca de las obligaciones que tienen los padres cuando su menor hijo tiene una condición o una necesidad educativa especial. ¿Sí? Así que bueno.
Finalmente, la sala dice que no ha quedado probado que el servicio se haya dado de forma deficiente. No ha quedado probada la infracción del colegio. Entonces, por esa razón, revoca, cambia la decisión y declara infundada la denuncia contra este colegio. Y bueno, como se ha cambiado la decisión, también los demás extremos han quedado también revocados, ¿no? Ya tampoco aplica la medida correctiva, no hay sanción, no hay pago de costas y cosas, y tampoco se le va a inscribir en el registro de infracciones y sanciones. ¿Sí? Así que bueno, como conclusión, recuerden qué es lo, cuál es la obligación de los colegios, perdón, cuál es la obligación de los padres cuando tienen un menor con esta condición. Para probar que su menor hijo tiene esta condición, deben entregarle estos documentos, uno de estos documentos. Mientras no le entreguen esos documentos, ustedes no tienen ninguna obligación de tratar a este menor como un estudiante con necesidad educativa especial. ¿Sí? Ya. Vamos a las preguntas. A ver, dice, si nunca nos llega, a ver, ¿se podría decir que si no nos llega un informe no se matricularía? No, tengan cuidado con eso. Se podría decir que si no les dan el informe y tampoco cumplen con los demás requisitos de matrícula, ustedes podrían negarle esta matrícula y ello no sería discriminación. ¿Por qué? Porque no estaría cumpliendo con los requisitos que ustedes han establecido para la matrícula. ¿Sí? Ya. Luego está, dice, si nunca nos llega a enviar nada, tenemos que seguir aceptando aún así tenga una necesidad de cotidiana. Claro, aquí también hay un detalle, ¿no? Si ustedes por el comportamiento del menor verifican que tiene una necesidad educativa especial severa, entonces, perdón, el término es necesidad educativa especial asociada a discapacidad severa. En ese caso, ustedes no están obligados. Y ahí sí podrían exigirle a la señora, bueno, a la madre de familia o al padre, que les traiga este informe, ¿no? Porque ustedes también pueden señalar que este niño tiene sospecha de contar con una discapacidad severa. Y el colegio no está obligado en esos casos. Únicamente cuando es discapacidad leve o moderada. Así que ahí sí podrían exigirle a la madre que consiga estos documentos, ¿no? No es que le están negando, únicamente le están indicando que hay una sospecha o hay una posible evidencia de que su menor hijo tiene una necesidad educativa especial asociada a discapacidad severa y por tanto el colegio no tiene la obligación de aceptarlo, únicamente cuando es discapacidad leve o moderada. Ese documento se pide para qué trámite. Si ya está matriculado con informe de discapacidad leve o moderada en un psicólogo privado, es una carga muy alta para la docente. En realidad se puede pedir en cualquier momento. Si nunca les han requerido ustedes, lo pueden pedir ahora. ¿Qué pasa si ustedes han matriculado a un estudiante creyendo que tiene esta condición, pero nunca la madre les entregó alguno de estos 6 documentos que hemos señalado? Ustedes le pueden pedir ahora a la madre. ¿Y qué pasa si al pedirle resulta que su niño está calificado con discapacidad severa? Ustedes ahí tienen todo el derecho de decirle, señora, ¿sabe qué? Por esta condición del menor, el colegio no puede seguir atendiendo. Así que, o puede terminar el año aquí, pero ya no se le renovaría la matrícula porque el colegio no puede atender a estudiantes con discapacidad severa y no está en la obligación tampoco de hacerlo. ¿De qué trata esa declaración jurada? Ah, buena pregunta. Esa declaración jurada en realidad es temporal, ¿ya? O sea, la madre o el padre declaran en este documento cuál es la condición de su menor hijo. Pero esto está sujeto a que luego lo complementen con alguno de los otros 5 documentos. ¿Sí? Exacto, para que, muy buena acotación lo que señala la señora Belchón. Dice, para que un niño sea considerado como un estudiante con necesidad educativa especial, el padre tiene la obligación de demostrar, efectivamente, es el padre y no el colegio, efectivamente. Aquí hemos visto que Indecopi ha señalado que esta obligación es del padre de familia, no del colegio. Mientras el padre de familia no le pase esta información al colegio, el colegio no tiene ninguna obligación.
Dentro de nuestros requisitos para matricular, podemos colocar que tienen que pasar por una evaluación psicológica y tener una posible sospecha de discapacidad, tienen que tener documentos que acreditan una necesidad educativa especial. Ya, a ver, recuerden, es esto que estamos viendo no es para rechazar una matrícula, ya tengan cuidado con eso. A ver, sí pueden ustedes hacer evaluaciones psicológicas, no están impedidos, pero la evaluación psicológica no tiene que ser para admitir o no a un estudiante, únicamente tiene que ser con fines de conocer al estudiante, conocer su perfil. No es que ustedes van a dar una evaluación psicológica y según los resultados van a determinar si le otorgan o no una vacante. No es así como funciona. Es, tienen la libertad, la facultad de dar, de que los estudiantes pasen por una evaluación psicológica, pero esto es únicamente con la finalidad de conocer el perfil del estudiante. Y si ahí identifican que puede estar o puede tener una discapacidad leve, moderada o severa, le pueden indicar a la madre que traiga estos documentos, ¿no? Pero mientras no traiga estos documentos, no es que le van a rechazar la matrícula, ¿sí? Salvo cuando identifiquen que tenga una necesidad educativa especial asociada a discapacidad severa. Ahí sí, porque ustedes pueden decir, el colegio no está obligado. Pero si es que, y ahí no sería discriminación, pero tiene que haber este informe, ¿no? Recuerden, no es para determinar si le van a dar la vacante o no, es para conocer al estudiante. Y únicamente podrían rechazarle la matrícula cuando haya sospecha de que tiene discapacidad severa, únicamente en ese caso. Ah, muy buena pregunta, excelente. Justamente esa es la aplicación de esta muy, muy excelente aplicación. Justamente, ¿qué pasa si ustedes ya tienen sus vacantes agotadas y solamente le quedan las dos que han reservado para estudiantes con necesidades educativas especiales? Resulta que viene una madre y dice, mira, mi hijito está tiene tal condición. Entonces, ustedes le pueden decir, para nosotros considerarlo dentro de nuestras dos vacantes, necesitamos que usted nos demuestre que efectivamente tiene esta condición, porque de lo contrario estaríamos ocupando estas vacantes que han sido reservadas únicamente para estudiantes con necesidades educativas especiales para un menor que no lo ha acreditado. Muy buena acotación. Entonces, ahí que podrían hacerle, que podrían requerirle a la madre, le dicen, mientras no traiga este documento no podemos otorgarle la vacante. Porque estas dos vacantes están reservadas únicamente para estudiantes con esta condición. Ahí está justamente una aplicación práctica de esta resolución, ¿no? Ustedes pueden decir, ya Indecopy ha señalado que es obligación de los padres demostrar mediante uno de estos 5 documentos que los padres tienen esa obligación. Fácil, o sea, ustedes podrían indicarle a la madre, mire, de acuerdo al instructivo de matrícula y de acuerdo a los pronunciamientos de Indecopy, para nosotros aceptar a su niño dentro de estas dos vacantes que tenemos reservadas, tenemos que tener la certeza de que efectivamente su menor hijo tiene esta condición. ¿Qué pasa si no la tiene? Estaríamos incluso cometiendo una infracción porque el colegio estaría aceptando un menor para que ocupe una vacante que ha sido reservada para un estudiante con necesidad educativa especial. Por lo tanto, es totalmente válido que ustedes requieran a la madre de familia que les traiga alguno de estos documentos. Claro está, recuerden que está la declaración jurada, ¿sí? Entonces, la madre también podría decir, ah, ya, bueno, entonces hago mi declaración jurada y con eso bastaría. Pero no es tan sencillo, porque una declaración jurada en realidad, si la madre miente, ya tendría consecuencias penales. Entonces, no es que hago mi declaración jurada, declaro cualquier cosa y ya, no. No, no es una declaración deliberada. Es una declaración jurada con afirmaciones que luego se puedan probar. De repente está en trámite, de repente ya tenía este documento, pero se le extravió. Entonces, normal, puede hacer una declaración jurada. Pero
tiene que tener la madre esa certeza de que su hijo efectivamente está en presente esta condición, ¿no? Así que, muy buena acotación, señor Carlo Rochetti. Efectivamente, sirve para esta resolución, sirve para estas situaciones, ¿no? Ustedes mantengan estas dos vacantes hasta que el padre no le demuestre que su hijo tiene esta condición. Exacto. Ahora, pero para eso también hay un plazo, ¿ah? Recuerden que en el instructivo de matrícula se señala que terminado el periodo de matrícula y si no se presenta ningún estudiante con esta condición, ya ustedes pueden usar estas dos vacantes. Así que hay también esa salvedad. No es que van a reservarlo por todo el año, van a reservarlo únicamente para el periodo de matrícula regular. ¿Cuál es el periodo de matrícula regular? El que se da antes del inicio del año escolar. Exacto, sí, muy buena pregunta, señora Belchón. Efectivamente, esta reserva de dos vacantes es únicamente durante el periodo de matrícula regular. Recuerden que hay dos periodos de matrícula, el de matrícula regular y el de matrícula excepcional. El periodo de matrícula regular es antes del inicio del año escolar y el periodo de matrícula excepcional es durante el año escolar, cuando hay traslados de un colegio, cuando hay traslados en el mismo año, no de un estudiante que ya se matriculó, pero se traslada en el mismo año a otro colegio. Esa es la salvedad para esta reserva de vacante. Así que esta resolución de copia en realidad les ayuda para que ustedes también vean que los padres tienen obligaciones que cumplir. Así que no es que el padre acusa y Indecopi da la razón así de fácil. No, nada que ver. Felizmente la sala tiene un mejor criterio para atender las denuncias. ¿Sí? Así que no sé si hay alguna pregunta adicional. Ya. Vamos a compartir esta, a ver, dice, en las libretas de notas aparece, no, ahí no aparece, ¿eh? Eso en realidad no es necesario. En la libreta de notas, no. Ya, bueno, eso es una información que lo deben tener sus docentes y según eso, bueno, ya ustedes previamente adaptan el plan de estudios, ¿no? Para estudiantes con esta condición. En cuanto a la maestra sombra, como en instituciones del Estado lo aplican, ¿cómo podemos aplicarlo nosotros? A ver, recuerden que hay una ley que también Indecopi cita bastante. Bueno, la misma Ley General de Educación, ¿no? Que señala que, vamos a aplicar esto para no perder esta parte. La misma Ley General de Educación señala que cuando se atienda a estudiantes inclusivos, no se deben generar costos adicionales. Este de aquí, miren. ¿Qué es generar un costo adicional? Exigirle al padre, a la madre, que contrate una maestra sombra. Eso sería, por ejemplo, generarle un costo adicional. Pero recuerden que esto no es tan absoluto, ¿no? Como usuario, el padre no tendría esta obligación, porque, bueno, tiene esta ley que lo ampara. Pero como padre de familia sí tendría esta obligación, o sea, como padre de familia, tiene la obligación de velar porque su menor hijo progrese en sus aprendizajes. Así que esa es la obligación del padre de familia para que... perdón, aquí está aquí. Esto dice, ¿no? El artículo 19-A. La educación inclusiva no genera costos adicionales a los alumnos con necesidades educativas especiales. Esto es hacia los padres en su calidad de usuarios, pero en su calidad de padres sí tienen esta obligación. O sea, no es que tengan que tengan que generarse costos adicionales. Pero si el padre ve que su menor hijo no está progresando, obviamente tiene que buscar ayuda externa, ¿sí? No es que yo confío en que el colegio lo va a atender
con los recursos que tenga. No, no es así. Ya en su calidad de padre del menor, tiene esta obligación de buscar los medios necesarios para que su menor hijo progrese en sus aprendizajes. ¿Sí? Es con esa salvedad. Bueno, recuerden esta parte también, dice, cuando el colegio está obligado a adecuar o adaptar su servicio educativo, o bueno, su plan de estudios, específicamente, cuando tiene un estudiante con esta condición, solamente cuando los padres entregan alguno de estos documentos. Y luego de recibir alguno de esos documentos, recién nace la obligación para el colegio de seguir alguna recomendación de una psicóloga particular. Recién ahí. Antes no. Así que esa es la salvedad con respecto a estudiantes con necesidades educativas especiales. A ver, ¿qué más dice? En el caso de la declaración jurada, ¿hay un plazo referente a la fecha para realizar documentos indicados por Indecopi? Sí, en realidad eso está en instructivo. A ver, vamos a revisarlo ya. Bueno, cada año recuerden que hay un instructivo de matrícula. Ese instructivo de matrícula se publica en los meses de, bueno, en el mes de diciembre. Así que, a ver, vamos a ver. Ya, me soné. A ver. Ya, aquí está. Vamos a ver lo que dice, porque bueno, esta norma que estamos viendo es de una denuncia que se hizo el 2022. Y como ustedes habrán visto, Indecopi cita el instructivo de matrícula para el año 2022. Vamos a ver lo que dice el instructivo de matrícula del año 2024. A ver, vamos a ver, está aquí. Ya. Aquí, por ejemplo, dice esto, ¿no? Dice, a ver, vamos al inicio. Claro, hay una declaración jurada que reemplaza temporalmente a esos documentos. Aquí está, miren. En caso de estudiantes con discapacidad, eh, se debe presentar cualquiera de los siguientes documentos. Ya lo que vimos, ¿no? Certificado de discapacidad, informe médico, resolución de discapacidad y carnet de discapacidad. Bueno, acá, por ejemplo, ya no señala declaración jurada. En el 2024 ya no se consideró la declaración jurada. Se consideró en el año 22, pero aquí ya no. Entonces, sería únicamente esos documentos, ¿no? Sí se considera declaración jurada, pero para los demás documentos. Y dice, aquí está, se debe recordar al padre o madre que regularice la documentación antes de finalizar el periodo lectivo, promocional o de atención. ¿Cuál es el periodo lectivo? El primer bimestre o el primer trimestre. ¿Sí? Entonces sería, bueno, es largo, ¿no? Es el plazo, respondiendo a la pregunta, el plazo sería el primer bimestre o el primer trimestre. ¿Sí? Ya.
A ver, luego está eh, el reglamento interno aplica en su integridad de manera regular en alguno. Ya, me parece que eso se refiere a las medidas correctivas, ¿no? Algo también que ya hemos visto eh, es que, ¿qué pasa si un estudiante con esta condición comete una agresión contra otro estudiante? Por su condición, no se le va a aplicar ninguna medida correctiva. ¿Es así? O sea, ¿es así la lógica? O sea, porque tiene, no sé, autismo o Asperger o cualquier otra condición, es, está exento de aplicar, de que el colegio le aplique alguna medida correctiva. ¿Es así? ¿Qué opinan ustedes? Ya, a ver. Ya, vamos a compartir la resolución y vamos a compartir también eh, ese instructivo, ¿ya? Pero no sé si tienen alguna respuesta sobre esta pregunta. Si un estudiante con alguna condición agrede a otro, no se le puede aplicar ninguna medida correctiva a este estudiante que tiene esta condición. Así funciona la aplicación de medidas correctivas. O sea, están exentos los estudiantes con necesidades educativas especiales de cometer alguna falta y por tanto de... Ya eso dice en el reglamento de la Ley General de Educación, ¿no? En el artículo 39 me parece. Pero yo me refería a las medidas correctivas. ¿No se le aplica ninguna medida correctiva a ese estudiante? Suponiendo que es reiterativo. Exacto. Las medidas correctivas son para todo. Así como se, se promueve que no se discrimine a los estudiantes con alguna condición, esta discriminación también tiene que ver con un trato igualitario y el trato igualitario es también aplicable cuando se tiene que imponer una medida correctiva, ¿sí? Y este caso lo tuvimos el año 2022. Una madre que decía, no, que mi hijito tiene, bueno, es secundaria, que mi hijito tiene, ¿cómo le llaman a esto de la atención? El TDAH. No, que mi hijito tiene esto y por eso él se comporta así. Y la verdad que afectaba a toda su clase, a todos sus compañeros. Entonces, no, nada que ver. O sea, eso no es justificación. Y ni siquiera tenía un documento así como los que hemos visto. Era un informe psicológico particular de que como la psicóloga particular le había dicho que tenía esa condición, allá la madre se justificaba con eso. Pero no tenía ninguno de los 5 documentos que hemos visto. Entonces, nada que ver. El colegio tiene todo el derecho de aplicarle medidas correctivas. ¿Cuáles son medidas correctivas? Está la amonestación verbal, la amonestación escrita, la citación a los padres de familia, el compromiso de mejorar su comportamiento. Ya. Y también algo que podemos verlo de repente en otro jueves, la suspensión y la expulsión. Yo sé que ustedes han sido informados de parte de la SUGEL de que no se puede ni suspender ni expulsar. Pero eso no dice Indecopi. Indecopi dice lo contrario. Indecopi dice que los colegios sí pueden suspender e incluso pueden expulsar. Y cuando hay una controversia entre la UGEL e Indecopi, ¿quién gana? Gana Indecopi de lejos, porque Indecopi tiene una ley que le faculta a dar este tipo de pronunciamientos. La ley 29719, ley de convivencia sin violencia. Incluso en un caso que hubo de un reconocido colegio, se hizo una denuncia a este colegio y la UGEL lo absolvió. Dijo, no, este colegio no cometió ninguna infracción. Este colegio hizo bien en no sancionar a, o perdón, en no aplicar una medida correctiva contra un menor que había cometido una agresión. ¿Qué dice Indecopi? Dijo, no, UGEL, tú aquí no tienes ninguna competencia. Yo soy el competente y para mí este colegio sí cometió una infracción. Debió aplicar la medida correctiva a este menor. Así actúa Indecopi. Indecopi
tiene más competencia que la UGEL en temas de convivencia. Ya, vamos a poner aquí instructivo 2024. Bueno, pues el enlace, si no, para que lo puedan descargar. Y, a ver, así que bueno, las medidas correctivas, la igualdad aplica tanto cuando se va a, a brindar el servicio educativo, como también cuando se van a aplicar medidas correctivas. ¿Sí? Ahí está la igualdad. Si la madre quiere que a su hijo, si los padres quieren que a sus hijos los traten con igualdad, también la igualdad implica que si cometen una falta, están sujetos a una medida correctiva, a una imposición de una medida correctiva. Eso es igualdad. Desigualdad sería no aplicarle ninguna medida correctiva, ser muy permisivos y que este menor no tenga ninguna consecuencia cuando comete un comportamiento inadecuado. Eso sería trato desigual. Ya, vamos a ver, aquí está. Vamos a subir el instructivo y voy a compartirles también esta resolución de INDECOP. A ver. Bueno, sobre el caso que les comenté, finalmente el UGEL terminó aceptando. Inicialmente nos dijo no, que no pueden aplicarle, que este menor necesita cuidado especial, que hay. Y la verdad que fue bastante genérica la afirmación del especialista del UGEL, era una psicóloga. Y luego también intervino una abogada del UGEL y dijo que no, que está el principio del interés superior del niño. Pero o sea, no especificaba, no decía eso y nada más. Recuerden que ningún derecho es absoluto, ¿ah? No hay que, por el principio del interés superior del niño, al niño se le va a permitir todo. No es así, o sea, es analizando cada caso, se evalúa si es que se va a aplicar o no una medida correctiva. No es que a la ligera digo, el principio del interés por el niño y me cierro y creo que no puedo aplicar nada más. No, no es así en realidad. Ya, voy a compartir, a ver, el instructivo primero y luego la resolución indicó. ¿Sí? Recuerden, la obligación va primero para el padre de familia de demostrar que su hijo tiene esta condición. ¿Sí? Ya, vamos a compartir el enlace para que lo puedan descargar. Instructivo, no, así más. Instructivo de matrícula 2024. Ya. Ahora, aquí pueden descargar el instructivo y la resolución en copy también lo voy a compartir, a ver, para que puedan, a ver, para que lo puedan tener. A ver. Cada jueves vamos a ver temas legales de colegios particulares. ¿Sí? La semana pasada vimos acerca de la cuota de ingreso, una resolución en realidad que no estamos de acuerdo con Indecopi. Ya estamos viendo eh, la fundamentación para enviarle una carta y que no sigue ese criterio, porque realmente es muy perjudicial, incluso vulnera la Constitución. Y bueno, esto de hoy día sí es favorable, ¿no? La verdad que sí, esto es algo que sí estamos de acuerdo. Ya, bueno, ya está el instructivo, ahora voy a compartirles la resolución de INDECO. A ver. ¿Qué pasó? No se puede, no se puede descargar, me parece. Voy a verlo ahorita, ¿eh?
A ver, está aquí. Sí, creo que tengo que darle. Mire, por favor. Ya. Vamos a poner aquí. A ver. NEE. Padre y familia. Ya, esa es el enlace de la resolución, ¿ya? Adelante, por favor. Sara Flores levantó la mano. ¿Desea intervenir? Doctor, buenos días, doctor. Importante tema. Dígame, ¿existe alguna norma que especifique sobre el valor que tiene un estudiante, por ejemplo, con necesidades especiales? ¿Por cuántos niños está valorizado en un aula? Es decir, en el estado, por ejemplo, ¿no? No sé qué norma, no sé dónde lo he leído que decía un niño con necesidades especiales equivale a 4 estudiantes. Quería saber qué norma es el que lo designa eso. Gracias, doctor, por su gran ayuda. Darle una equivalencia en cantidad, la verdad que más bien le agradecería que nos pase la fuente porque en realidad no sé si eso sea, eh, bueno, esté regulado. Lo que sí, bueno, esta reserva de 2 vacantes por aula es independientemente de la cantidad de estudiantes, ¿no? Puede ser para un aula con 25 estudiantes, y en ese caso serían 23 estudiantes que no necesariamente tengan alguna condición y 2 estudiantes que sí tengan esta condición. O si son 30, Doctor, 28. Sí, sí, doctor, adelante. en el estado, para ver la cantidad de estudiantes, valoran la cantidad de estudiantes. Un estudiante de necesidades especiales le valoran por 4 o 5, algo así, pero ese es en el estado, para ver sobre el tema de cantidad de estudiantes en un aula. Claro, en el privado no se da. Yo también doy servicio en el estado, por eso era mi pregunta, doctor. Mm, interesante. La verdad no tenía conocimiento de esa valorización. Sería muy adecuado conocerlo para ver cuál es el criterio que se maneja en los colegios públicos. Bueno, si es que existe, entiendo que estaría justificado, y bueno, que finalmente sería para temas de atención, ¿no? Dado que estudiantes con este perfil requieren de una atención más personalizada. Entiendo que iría por ahí, pero la cantidad exacta, si no la tengo, sí estaría por buscar. Es bueno, recién me entero que existe esta valorización, pero bueno, sí sería adecuado conocerlo para más o menos ver cómo lo manejan en el Estado, ¿no? No lo había escuchado anteriormente, pero bueno, lo que hacemos es que estas 2 vacantes por aula son independientemente de la cantidad de estudiantes que tienen en su aula, ¿no? Puede ser 30, 20, 25, e igual siempre van a ser reserva de 2 vacantes por aula, independientemente de la cantidad del aforo de su aula. A ver, hay más consultas, me parece, dice. eh, sí, ya, sí, disculpen, ya pueden descargar los archivos. Disculpen que había faltado darle los permisos. Ya, luego está, a ver. mm, por jerarquía jurídica, entre una resolución y una ley, la amonestación del Minedu. A ver, en caso de expulsión. Claro, pero a ver, sería en todo caso comparando la, una resolución del Minedu con un reglamento interno que contempla expulsiones. Pero no hay resoluciones del Minedu que prohíban la expulsión, ¿no? Todo es una interpretación que se ha dado, y incluso en base a un reglamento del Minedu, pero que tampoco está claro
que se refiera a expulsiones como medida correctiva. Adelante, Violeta, levantó la mano. Sí, sí, ¿qué tal? Buenos días, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo está? ¿No? Adelante, por favor. Sí, más que nada la consulta era, sí, la resolución que citaste de Indecopi respecto a la suspensión de un estudiante que salió a favor de la institución. Pero la ley, bueno, ya he sabido de que no, digamos, afecte su asistencia en la institución. En este caso, tenemos la resolución de Indecopi y la ley. ¿Cuál sería lo más viable o lo correcto, digamos, suspender o inhabilitar a un estudiante pues, para que no ingrese en la institución? Eh, ¿Es viable? ¿Cuál es el sustento legal? Y por otra parte, si el COPI sale a favor en su resolución teniendo en cuenta el reglamento interno del colegio, ¿no? Pero tenemos la ley. ¿Cómo procedería nosotros, los colegios en nuestro caso? Claro, sabemos que una ley siempre va a estar por encima tanto de una resolución ministerial como de un reglamento interno. Pero yo les pregunto, ¿cuál es esa ley que prohíbe a los colegios expulsar estudiantes? No existe ninguna ley que prohíba eso. Todo parte de una interpretación de una norma reglamentaria, ni siquiera de una ley. A ver, esa es la resolución de Indecopi, le voy a mostrar, que faculta a expulsar. Miren lo que dice en su párrafo veintitantos. Vamos a ver. A ver, está aquí, me parece. Aquí está, miren. Dice, el párrafo 22. Dice, recuerden que colegiado se refiere a la sala, no a la sala de Indecopi. Esta sala considera importante precisar que los centros educativos se encuentran facultados en el marco de su potestad disciplinaria. ¿Y dónde está eso? Esto es artículo 3 de la ley de centros educativos privados. O sea, acá lo que se hace en Indecopi es interpretar el artículo 3 de la ley de centros educativos privados. ¿Cómo lo interpreta? Indicando que los colegios tienen facultad, tienen autonomía en su potestad disciplinaria, es decir, tienen autonomía de establecer sus propias medidas correctivas. Entonces, sigamos leyendo, dice que en el marco de esta autonomía se encuentran facultados de expulsar a los alumnos que consideren que hayan infringido algunas de sus normas internas. Sin embargo, con la finalidad de concretar ello, esta sanción, expulsión, debe estar previamente en su reglamento interno. Aparte que, bueno, también tiene que difundirse y garantizarse un debido procedimiento. Con esas tres condiciones, ya se puede expulsar a un estudiante. Esto lo hice Indecopi el año 2020. Y desde ahí no ha cambiado su criterio. Claro, ustedes me dicen, y sé que ha pasado, porque también nos han dicho nosotros, cuando nos hemos reunido con Lugel, nos han dicho, está prohibido suspender o expulsar a un estudiante. Y yo les he preguntado, ¿cuál es la norma que prohíbe eso? ¿Y saben cuál ha sido la respuesta? Me dice, el principio del interés superior del niño. Y yo le digo, ese es un principio, pero en ninguna parte señala eso. Es un principio y lo que usted me está diciendo es una interpretación. No es una norma que efectivamente me diga eso. Aparte, usted me está interpretando eso, perfecto. ¿Hay algún documento oficial del ministerio donde haga esa interpretación? No. Entonces se quedó callada la especialista, no supo qué decir. Y por el contrario, yo le mostré
esta interpretación de Indecopi. Y le dije, mira, aquí Indecopi está interpretando el artículo 3 de la ley de los centros educativos privados. E Indecopi está aceptando que sí se puede expulsar. Entonces, ¿por qué usted me dice que no? Si lo que Indecopi está interpretando es una ley. Y lo que usted me dice ni siquiera me está mostrando ningún documento. Usted me está señalando una interpretación, pero no me está dando ninguna fuente. Es su interpretación como especialista, pero tiene que usted citarse en una fuente. Y la verdad que ya no supo qué decir y dijo, lo voy a evaluar. Y ese lo voy a evaluar finalmente quedó en que archivó el caso y le permitió al colegio finalmente que pueda expulsar a un estudiante. Así que no existe, o sea, yo también le pregunto a ustedes, ¿dónde está esa ley que prohíbe a los colegios expulsar a un estudiante? No hay, no existe eso, es una creencia errónea que se ha venido repitiendo, así como varias creencias erróneas o varias medidas erróneas que se venían aplicando en la SUGEL y que nunca han tenido una base legal. Así que normal, ustedes pueden hacerlo, pero ya saben los requisitos que pone Indecopi. Son 3 requisitos. Primer requisito, contar con reglamento interno que contemple la expulsión o suspensión como medida correctiva. Segundo requisito, que este reglamento interno haya sido difundido a los padres de familia. Y tercer requisito, que se contemple un debido procedimiento cuando se aplique esta medida correctiva de suspensión o de expulsión. Vamos a la consulta, dice, esta resolución que están viendo aquí sobre la suspensión, compartir el día miércoles 14 en la, sí, miércoles 14, en la videoconferencia sobre contratos. Todavía pueden inscribirse en esta videoconferencia, ya va a ser el próximo miércoles. Y bueno, el jueves de repente también vamos a tener otro análisis, pero el día miércoles es donde vamos a compartir esta resolución, ¿sí? De Indecopi, donde faculta a los colegios a poder expulsar a los estudiantes que cometan alguna falta. Dice, si un alumno con discapacidad hace por 4 alumnos al recibir 2 lo que... Ya, esa equivalencia en realidad vamos a buscar la fuente, ya no la había escuchado. Vamos a buscar cuál es la fuente de esta equivalencia para, bueno, la fuente y también el sustento que tiene esta equivalencia que se está planteando, ¿no?